El tema de hoy es, se cerró la puerta, pero el camino quedó abierto. Amén. Vamos a iniciar y como todos los jueves y toda reunión que tengamos nosotros de iglesia, es necesario que tengamos nuestra Biblia a la mano. Así que yo los invito, por favor, que puedan tener su Biblia a la mano y vamos a iniciar con este versículo o esos versículos con el que vamos a dar inicio al tema de la noche de hoy, que es Génesis 3 del 22 al 24. Amén. Y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Justamente iniciamos con el Génesis y lo que nos da a entender la palabra de Dios, lo que nos enseña Dios a través de su palabra, es de que desde el principio Dios ya tenía una solución al pecado de Adán y de Eva en el huerto para podernos dar salvación luego de que sucediera esto, ¿verdad? El relato de Adán y Eva es uno de los más conocidos de la Biblia. Todos conocemos realmente lo que sucedió en el huerto del Edén. Nos habla de la creación de los primeros seres humanos, de su vida en el huerto y lo más importante que nos narra es la desobediencia que tuvieron ellos hacia Dios, que esto pues llevó a que la humanidad, ¿verdad?, tuviera una separación espiritual de nuestro creador, en este caso, de esa separación espiritual de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, la puerta del Edén se cerró detrás de ellos, como bien leímos en los versículos 22 al 24. Dios cerró esa puerta para evitar que ellos estuvieran ahí y pudieran tomar del árbol de la vida, ya que ellos habían pecado y se habían apartado, se habían separado de Dios, habían desobedecido a Dios. Fueron expulsados del lugar de comunión con Dios y enfrentaron una nueva realidad llena de dolor, esfuerzo y muerte. Eh, Realmente ellos pasaron de tener toda una vida plena dentro del Edén, estando en comunión constante con Dios, pasaron a tener a una vida en la cual ellos iban a tener que sufrir de cierta manera, pues lo que hacemos, ¿verdad? Al hombre se le dijo que iba a tener que labrar la tierra y con el sudor de su frente iba a llevar el sustento a su hogar, y la mujer iba a tener dolores de parto. La idea de Dios al inicio del hombre y la mujer en el Edén era que todo este dolor, todo este sufrimiento, ¿verdad?, no lo tuvieran, pero esto fue lo que llevó el pecado, eso fue lo que llevó a la consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva en el Edén. Pero a pesar de que esto es una tragedia, pues la verdad es una tragedia para la humanidad, la historia no termina de esta manera o no terminó así. Entonces, desde el mismo momento en que fue la caída, Dios anunció un plan de redención. Vemos cómo Dios desde ese momento ya tenía algo preparado para que el hombre y la mujer y todas sus generaciones pudieran alcanzar salvación, pudieran tener esa tragedia que se dio por la desobediencia fuera cambiada por bendición y gracia por parte de Dios. Y aunque la puerta del Edén se cerró totalmente, el camino hacia Dios no quedó destruido, sino que quedó abierto a través por medio de nuestro amado Jesucristo. Entonces podemos ver cómo Dios, a pesar de esa transgresión que cometió Adán y Eva, desobedeciendo lo que él mismo les dijo, teniendo todos los árboles, todos los demás frutos en los cuales podían ellos comer, ellos fueron y cayeron en el deseo de transgredir lo que Dios mismo les había dicho. Y vamos a verlo más adelante, qué es lo que sucede con esto. Entonces, lo primero que vamos a ver esta noche es
la caída del hombre, ¿verdad? Es el pecado que cierra la puerta de la gracia que había, donde ellos podían convivir y relacionarse con Dios cara a cara. Entonces, vamos a Génesis, por favor, acompáñenme a Génesis, siempre capítulo 3, pero vamos a irnos un poquito más atrás. Nos vamos a ir a los versículos 6 y 7 y vamos a ver eh, cómo es que sucede esta tragedia de la caída del hombre. Amén. Leamos entonces Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto nos habla justamente del momento en que ellos comen del fruto que Dios les había dicho que no comieran e inicia entonces a partir de ahí algo diferente y difícil para ellos. Pero antes de entrar en detalle en cuanto a lo que es la caída del hombre, ese pecado, yo quiero que de este momento quedemos claros con algo. Yo creo que la mayoría de acá conocemos cuál es el pecado verdadero en cuanto a Adán y Eva para poder ser expulsados del Edén. Pero hay otro sector de la población o de la misma humanidad que está confundida en cuanto a esta parte del pecado, al cual le llaman el pecado original y lo relacionan y creen firmemente que fue el sexo. Entonces, ellos consideran, o muchos consideran, que el pecado original fue el sexo, pero vamos a ver con la palabra de Dios que no es así. Fue otro el pecado y que fue lo que Dios aborreció, y ya les había hablado de que si ellos comían de ese fruto iban a morir, y ese es el pecado. Pero vamos a verlo más adelantito. Primero vamos a entrar en detalle por qué no es el pecado original, por decirlo de esa manera, el sexo. Primero, es una idea errónea, es una idea errónea común el pensar que el pecado de Adán y Eva fue el acto sexual. Y esto realmente no es bíblico. Vamos a ver que la Biblia no habla respecto de que ese fue el pecado por el cual ellos fueron echados del Edén. La relación entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio fue establecido por Dios antes de la caída, antes del pecado, y fue declarado como algo bueno para el matrimonio. Primero, vamos a ver que Dios instituyó el matrimonio y la intimidad antes del pecado. Vamos, retrocedamos un poco más, 2 capítulos más atrás en Génesis, vamos al capítulo 1, versículo 28 y leamos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero justamente habla que Dios bendijo al hombre y a la mujer y les dijo que fructificaran y se multiplicaran. ¿Qué significa esto? Que iban a tener relaciones sexuales y que iban a haber descendencia. Esto quiere decir que Dios estaba bendiciendo la unión física del hombre y de la mujer. De la relación conyugal fue parte del plan de Dios desde el principio, antes de la caída. Y con esto empezamos ya a quitar este pensamiento que el sexo fue el pecado original. Ahora, dos, también podemos ver que el pecado fue la desobediencia a un mandato específico. No fue el sexo, fue la desobediencia. Ahora vámonos al capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. Y leamos juntos. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya había un mandato de parte de Dios, una instrucción que había dado al hombre y a la mujer, diciéndole de que de todos los árboles que habían dentro del Edén, millones probablemente, no sabemos cuánto había dentro del Edén, de todo podían comer, pero solamente de ese árbol no podían comer más, porque entonces ellos, si lo comieran, ellos iban a morir. O sea, no se trata de una alegoría esto sobre el sexo, sino de la rebelión contra Dios, porque había una instrucción, había un mandato de lo cual no debían hacer y fue justamente lo que hicieron. Entonces, vamos a ver que la desnudez no era vergonzosa antes del pecado. En Génesis 2, en el mismo que estamos, en el capítulo 2, vamos al versículo 25.
Y la palabra nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Algo que podemos entender que sucedía en estos capítulos cuando estaban dentro del Edén, es que en ellos había, no es que hubiera santidad, ¿verdad? En ellos mismos, sino que lo que había era inocencia. Ellos no conocían el bien ni el mal. Ellos solamente conocían lo que Dios les había dicho y la relación que tenían con Dios. Entonces, en ellos había inocencia y fue lo que se perdió. De la vergüenza llegó después del pecado. Cuando ellos comen del fruto del cual Dios les dijo que no comieran, en ese momento que sus ojos son abiertos y ellos se miran, se ven desnudos, ahí inicia la vergüenza. Pero la vergüenza no fue tanto de lo que estuvieran ellos desnudos, sino que del pecado que entonces surgió en ellos, porque no era el sexo, que eso no era malo, sino que su inocencia se había perdido. Entonces, la desnudez no era vergonzosa antes del pecado, mas después de que comen el fruto, ya hubo vergüenza. Entonces, ¿por qué es que tenemos que ver claramente que el sexo no fue el pecado original? Vamos a ver rápido, que el origen de esta falsa doctrina, ¿verdad? Primero podemos ver que esto inició desde los siglos 1 al 3 después de Cristo con los gnósticos. Estos influyeron en esta creencia al ver que el cuerpo y el sexo lo tomaban como impuro, ¿verdad? Porque los gnósticos todo lo toman más como la parte de la mente, la parte del conocimiento, la parte espiritual, más el cuerpo y obviamente el sexo lo tomaban como algo impuro. Ahí inicia justamente esta falsa doctrina. Ahora, en el siglo IV después de Cristo, San Agustín, él asoció el pecado con la concupiscencia. En la concupiscencia es en la Biblia, para que podamos comprender qué es la concupiscencia, es un deseo intenso que no es agradable a Dios y se refiere a un anhelo por algo que Dios ha prohibido, ¿verdad? En este caso, como la lujuria, como los deseos pecaminosos en cuanto al sexo y otras cosas, ¿verdad? No solamente está orientado al sexo, la concupiscencia. Entonces, San Agustín asoció el pecado con la concupiscencia, lo que llevó a malas interpretaciones. No estoy diciendo que San Agustín haya dicho que el pecado original fue el sexo, sino que otros después de al leer los escritos de San Agustín, ellos malinterpretaron que el pecado estaba asociado con la concupiscencia. Entonces, durante la Edad Media, durante el tiempo del monasticismo, ¿verdad? Que era una práctica religiosa que consistía en vivir una vida sin lujos dentro de un monasterio, ¿verdad? Encerrados. Entonces no tenían ningún tipo de lujo. Entonces eso era lo que era el monasticismo. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Los monásticos promovieron también la abstinencia, lo que forzó entonces la idea equivocada de que el pecado original estaba ligado al sexo. De ahí viene todo esto, ¿verdad? Entonces, se tuerce de las escrituras y terminan diciendo que el pecado original o la caída del hombre fue por el sexo. Pero no es así. Dios bendijo desde un inicio el sexo entre Adán y entre Eva para que entonces poblaran la tierra y ellos pudieran sojuzgar la tierra que Dios ya les había dado y que cuidaran de ella. Entonces, esto es la caída del hombre. Ahora, bien viendo entonces cuál es el verdadero pecado original, este fue la rebelión y la desobediencia. Cuando Eva y Adán, ahorita ponemos primero a Eva porque fue la que inició la parte del tomar el fruto, cuando Eva y Adán comieron del fruto prohibido, no fue solo un acto de curiosidad, sino que fue una decisión de ellos consciente en desobedecer a Dios. No fue que engañaran a Eva, sino que ella fue llevada a dudar y comer del fruto, pero ya fue una decisión consciente de ambos para desobedecer a Dios. Ahora, primero entonces dudaron de la palabra de Dios. Si vemos en Génesis 3, versículo 1, justamente inicia la parte de la caída y vemos cómo la serpiente sembró incredulidad en Eva. Y justamente leamos Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
Lo que hizo la serpiente fue que sembró esa incredulidad y les dijo, ¿entonces qué? ¿Dios les dijo que no comieran de todos los árboles? Empezó a meter, como podríamos decir nosotros, cizaña, ¿verdad? O sea, empezó a confundir la mente de Eva. Primero, Eva no debía estar ahí y tener esa conversación con la serpiente, pero eso sucedió. Entonces, la serpiente siembra incredulidad en Eva. Y entonces, Eva, en lugar de confiar en Dios, ella confió en su propio juicio, porque cuando ella vio el fruto, para ella fue apetecible. Leamos el versículo 6 del capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella entonces, cuando vio el fruto, deseó el fruto y quiso saber más allá de lo que ve. No solamente fue curiosidad de ver el fruto, sino quiso entonces, ella tomó una decisión para saber qué iba a pasar, ya que Dios les había dado una dirección y qué iba a suceder si lo comían. Pero como fue engañada, como se le sembró incredulidad en su mente y en su corazón, ella decidió hacerlo y de la misma manera dio a Adán. Entonces, ¿qué fue lo que ellos querían experimentar? Querían ser como Dios. En Génesis 3:5, un versículo atrás del que leímos ahorita de cuando ella deseó el fruto, vemos que la misma serpiente les dice de que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente sabía muy bien qué era lo que estaba diciéndole a Eva y generando dándole cosquillitas a Eva para que ella deseara entonces ese fruto. Ella entonces quiso el fruto porque vino hacia ella la tentación en querer ser como Dios, porque entonces ellos iban a conocer lo bueno y lo malo, y era lo que Dios no quería. Dios quería que ellos siguieran en inocencia, creyendo y caminando con Dios, viéndolo cara a cara, porque Dios bajaba al huerto y caminaba con ellos. Entonces, ellos tenían una relación directa con Dios. Y lo que quería Satanás en ese momento al venir y hablar y generar esa incredulidad en Eva era que ellos se apartaran y desearan lo que él mismo en algún momento deseó, el estar sentado en el trono de Dios, queriendo ser como Dios. Entonces, ese fue un acto de autosuficiencia y de orgullo por parte de Adán y Eva, queriendo decidir por sí mismos lo que era correcto y lo que era incorrecto. Cuando Dios ya les había dado la línea, la guía de qué era lo correcto que ellos debían de hacer. Entonces, cuando ellos toman la decisión de comer del fruto, rompen la comunicación con Dios o la comunión que había con Dios. Antes del pecado, como bien lo había dicho, antes del pecado, Adán y Eva caminaban con Dios, tenían una relación directa con Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 8 de Génesis. Leamos juntos qué dice en Génesis 3:8. Eso ya justamente después de que comieron el fruto. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué nos dice? Que Dios caminaba, Dios se paseaba en medio del huerto al aire del día. Dios bajaba, Dios tenía relación con él, había una comunión entre Dios y su creación. Pero ¿qué sucedió? En el momento que Adán y Eva comen del fruto, esa comunión se rompe y ya no hay más esa misma comunión que había entre Dios y ellos por el pecado. Después del pecado ellos se escondieron. Entonces lo que mostraron fue que la relación se había quebrantado. En Génesis 3:10 nos lo dice justamente. Dios mismo cuando él caminaba en el huerto, ellos se escondieron y los buscó. Dios les dice, perdón, Adán responde a Dios y le dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva, durante todo el tiempo que estuvieron en el Edén, ellos caminaron desnudos y no había ningún temor con Dios. Ellos se mostraban tal cual eran con Dios. No había temor. Pero en el momento que el pecado llegó a sus vidas, en el momento que ellos desobedecieron, en el momento que hubo rebelión de parte de su corazón contra Dios, ahí inició el temor. Hubo miedo y ellos se dieron cuenta, hubo miedo y vergüenza.
por cómo ellos estaban ahora. Su naturaleza había cambiado, porque la naturaleza con la que Dios los había creado ya no era la misma. Y entonces ahí inició la caída del hombre y entonces inicia el proceso en que ellos son sacados del lugar donde Dios los había puesto para entonces cerrar esa puerta. Entonces, ahora inicia ya la expulsión del Edén. Ya pasamos la parte de la caída del hombre y de la mujer por medio del pecado, por la desobediencia y la rebelión. Ahora inicia el proceso en que Dios los saca, los expulsa del Edén y cierra esa puerta. Vamos todos juntos, ya leímos, fue los primeros versículos que leímos de Génesis 3, 22 al 24, lo vamos a leer nuevamente, justamente ya para llegar a este punto. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ya que él había comido junto con Eva del fruto, ellos ya conocían el bien y el mal. Entonces, no es que fuera como Dios, pero tenía el conocimiento del bien y el mal. Entonces, dice lo siguiente, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Podemos ver que con esos versículos, lo que ahora ya entendiendo lo del pecado y cómo fue que ellos cayeron, vemos que Adán y Eva pecaron. Definitivamente ya lo sabemos. Y Dios los expulsó del huerto del Edén. Ahora, quiero que entendamos que esta parte no fue un acto de crueldad por parte de Dios. Al contrario, fue un acto de amor y de misericordia. Y vamos a ver el por qué. ¿Verdad? Porque hay dos razones o dos acciones que Dios tuvo que da la razón del por qué Él los saca y no por crueldad, sino que por amor. Primero es que ellos perdieron el acceso a la presencia de Dios. Antes del pecado, ya lo vimos bien, Adán y Eva disfrutaban de una relación íntima con Dios. En Génesis 3:8 ya lo leímos, ¿verdad? Y se menciona que Dios caminaba en el huerto. Lo que sugiere entonces es que ellos tenían una comunión directa con Él, día y noche. Dios bajaba en su presencia y veía y se relacionaba con Adán y Eva y probablemente platicaban, conversaban sobre todo lo que estaba sucediendo, sobre los nombres de los animales que había puesto Adán. Recordemos que Dios le había dado la tarea a Adán de ponerle nombre a todas las especies. Y al no encontrar a alguien idóneo para Adán, es que entonces de la costilla de Adán saca y crea a la mujer. Entonces, vemos que ellos tenían una relación continua y directa con Dios. Pero después de pecar, todo esto cambió. Adán y Eva sintieron miedo y vergüenza y en lugar de correr hacia Dios, se escondieron de él. Entonces, ahí fue donde perdieron, ¿verdad?, el acceso a la presencia de Dios. Leamos en Isaías 59:2, por favor, vámonos ahora a Isaías 59:2 y leamos qué nos dice la palabra al respecto justamente de esto que estaba pasando a Adán y Eva. Y en Isaías 59:2 nos dice la palabra, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En el momento en que Adán y Eva pecan, justamente ahí se rompe la relación con Dios. Ellos perdieron el acceso a la presencia de Dios cuando Él caminaba en medio de ellos. Dios sabía exactamente qué es lo que había sucedido. Dios no era ajeno a la decisión que habían tomado Adán y Eva. Él bajó, preguntó por ellos, pero él sabía exactamente qué había sucedido. Lo más seguro es que Dios estaba esperando que corrieran hacia él, pero la vergüenza y el miedo los hizo retroceder y que se escondieran. Entonces el pecado trajo separación y Dios no podía permitir que permanecieran en su presencia sin antes haber sido redimidos. Recordemos que la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas, eso lo dice la palabra. Entonces no podía haber relación entre Dios, su santidad y el pecado. Entonces tenían que estar alejados de su presencia antes de ser redimidos. Ahí ya estaba, entonces Dios ya tenía la solución para ellos, para todas sus generaciones, para poder entonces nuevamente estar en su presencia. Y luego tenemos que
mismo Dios soberano, todopoderoso, él quiso proteger entonces el árbol de la vida y lo protegió de la manera cuando él cerró la puerta. Dios colocó querubines y una espada encendida para impedir el acceso al árbol de la vida. Ahora, ¿por qué sucede esto? Ahora, eso nos muestra que la expulsión del Edén fue un acto de misericordia. Imaginemos esto. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida en su estado caído, pecaminoso, habrían vivido eternamente en pecado y sin posibilidad de redención. Entonces, por eso fue que Dios en su misericordia los saca, los echa, para que entonces después ellos pasen el proceso de poder ser redimidos y poder estar con Él. Pero que si hubieran quedado en el Edén y hubieran comido del árbol de la vida, entonces no hubiera habido entonces cómo, o no hubiera habido posibilidad de redención, ya que se hubiera vivido eternamente en pecado. Apocalipsis 22:14 nos dice, vamos a Apocalipsis, vamos, ya estamos de Génesis, vámonos hasta Apocalipsis, del principio al fin. En el capítulo 22, versículo 14, nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El lavar las ropas hace la alusión de ser libres de pecado, ¿verdad? Cuando Dios nos redime y limpia nuestras ropas por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, nosotros somos limpiados. También mismo Jesús le dice a sus discípulos que son limpiados o son lavados por medio de la palabra. Entonces nosotros somos limpiados y lavadas nuestras vestiduras por medio de la palabra y ahí encontramos que Jesucristo con su sangre que derramó, nosotros encontramos entonces salvación. Y entonces vamos a tener en un futuro el derecho para poder entrar y tener del árbol de la vida, ¿verdad? Para que entonces podamos entrar por las puertas en la ciudad. Y recordemos que la puerta, el camino y la puerta es Jesucristo. El árbol de la vida no fue destruido, sino que fue guardado hasta el momento en que los redimidos puedan tener acceso a él nuevamente. Y todos nosotros que hemos creído, confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros somos redimidos por medio de Jesucristo, somos tomados por él para que entonces podamos ser encontrados por Dios justos, justificados por medio de Jesucristo, y entonces vamos a tener acceso al árbol de la vida y viviremos eternamente con el Señor. Amén. Ahora, ya vimos que el hombre pecó, el hombre cayó, fue expulsado del Edén, fue cerrada la puerta por misericordia para que hubiera redención luego en ellos. Ahora vemos que hay una promesa para la redención. Hay un camino que queda abierto, ¿sí? La puerta fue cerrada del Edén, pero hay un camino que queda abierto para poder tener nosotros salvación. Y a pesar de que el juicio cayó sobre Adán y Eva, Dios no los dejó sin esperanza. En medio de la maldición, Él pronunció la primera profecía mesiánica. Él dio la primera profecía de la venida de Jesucristo para que nosotros tuviéramos salvación. Adán y Eva no lo pudieron ver, porque esto fue en el tiempo del Señor para que Jesucristo viniera, pero todas las demás generaciones que vinieron de Adán y Eva, muchos creyeron, muchos conocieron a Dios, al Dios Todopoderoso, muchos siguieron y quisieron vivir en la santidad que Dios demandaba, pero otros no. Pero al final, la promesa que Dios dio a Adán y a Eva, se cumplió esa promesa que daba esperanza y que nosotros estamos recibiendo esa promesa de esperanza. Vámonos a Génesis nuevamente, regresémonos de Apocalipsis, vámonos nuevamente a Génesis capítulo 3 y ahora veamos y leamos el versículo 15. Ya Dios, habiendo sacado a Adán y a Eva, habla a la serpiente y habla a la misma Eva y también a Adán. Y en el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Ahora, veamos el significado de esta primera referencia al plan de redención que Dios tenía en su corazón. Desde ese momento Dios sabía que iba a enviar a su hijo. Desde el momento del pecado, de la caída del hombre, él sabía que la única salida, el plan que había de esperanza era que hubiera alguien puro que diera su vida
por cada uno de nosotros, y ese era Jesucristo. Desde el principio, Dios tenía en su plan de redención el enviar a Jesucristo y que Él muriera por amor a nosotros en esa cruz. Veamos el significado de ese versículo 15 entonces. Nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso se refiere a la lucha entre Satanás y la humanidad. Esa enemistad que iba a haber, que hay actualmente entre los que quieren seguir buscar a Dios y Satanás. Está esa lucha, ¿verdad? En que Satanás quiere y está rodeándonos, dice, como león rugiente para que nosotros caigamos. El buscar, el tentar al hombre para que se aparte del camino de la gracia del Señor. Esa es la enemistad entre la serpiente y la mujer. Ahora, entre tu simiente y la simiente suya. ¿A qué se refiere esto? Proféticamente está apuntando a Cristo, quien nacería de una mujer. Y entonces esa habría también una enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que sería Cristo Jesús. Entonces, apunta a Cristo, apunta a que hay una solución. Hay un hombre que es el que va, nacido de mujer, que va a traer salvación a la humanidad. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza. Aquí está haciendo está diciéndonos que Cristo iba a derrotar a Satanás de manera definitiva. ¿De qué manera vence Cristo a Satanás? En la cruz del Calvario. Ahí venció a Satanás. Ahí venció a la muerte. Y entonces, de manera definitiva y para siempre. Y luego vemos en la última parte de este versículo, y tú le herirás el calcañar. Satanás iba a causarle sufrimiento a Cristo. La cruz, estamos hablando justamente de la cruz, en donde él sufrió. Y justamente antes también, cuando mismo Jesús le dice al Padre, ¿verdad? Cuando estaba orando en el Monte de los Olivos, ahí habla y dice, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Pero mismo Jesús dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él sabía justamente que a pesar del sufrimiento que él iba a padecer a partir de ese momento, sabía que era la única manera la cual había para que el hombre, para que la humanidad pudiera entonces, fuera restaurada su relación con Dios, que era por medio del sacrificio en la cruz. Pero a pesar de que Satanás le causó sufrimiento, no sería una derrota. Al contrario, se levanta victorioso al tercer día, cuando Él resucita, primer día de la semana, nos cuenta la Biblia. Él resucita glorioso y ahí es cuando entonces trae a todos nosotros esa esperanza de vida eterna. Entonces, desde ese momento, la humanidad tuvo la promesa de un Salvador que iba a restaurar esa relación que se había roto, esa relación que se había quebrado, se había dañado entre Dios y la humanidad por medio del pecado. Entonces, ya había una promesa. Y es la promesa que nosotros hoy en día estamos disfrutando. Y vemos que entonces el camino quedó abierto. El camino es Jesucristo hacia el Padre. Quedó abierto para que nosotros podamos entonces tener el derecho o la promesa, más que todo, la promesa de ser redimidos, ser comprados por medio de la sangre de Jesucristo y que nosotros podamos entonces entrar delante de la presencia de Dios. Ahora, Cristo es la puerta que se abrió. Se cerró la puerta del Edén. Un querubín, una espada que giraba, ¿verdad? No dando acceso al Edén. Se abre un camino, ¿verdad? Se vislumbra entonces una promesa para que seamos salvos. Y entonces se encuentra esa nueva puerta que se abre. Y esa puerta es Cristo Jesús. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, y leamos justamente qué nos habla sobre la puerta. ¿Se recuerdan que hace unos jueves hablamos de los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan? Y justamente este es uno, Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí está la promesa. Cristo Jesús es la puerta por la cual nosotros podemos entrar y encontrar la salvación. No hay nadie más en el cual nosotros encontremos salvación, solamente Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron, la puerta se cerró, la del Edén, y con ella el acceso directo a Dios. Pero cuando Jesús vino al mundo, Él abrió nuevamente esa puerta, una puerta diferente, ¿verdad? Y Él mismo es la puerta de salvación. Jesús es el nuevo Adán. Un Adán, el Adán que pecó, pero hay un nuevo Adán que es Jesucristo,
que es el que nos trae entonces vida y vida en abundancia. Y justamente eso nos lo dice Romanos 5:19. Vamos, por favor, vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 19. ¿Y qué nos dice la palabra al respecto de esto que Jesús es el nuevo Adán? Leamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, entonces este es Adán, ¿verdad? Los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Pablo cuando habla al pueblo romano, más que todo a la iglesia en Roma, hace esta analogía en cuanto, o este símil, ¿verdad? Esta comparación, trayendo a Adán como que por medio de él la desobediencia vino a traer pecado, o fuimos hechos pecados o pecadores todos, pero vino Jesucristo que nace de mujer, como la profecía mesiánica que Dios mismo da a Adán y a Eva cuando son sacados del Edén, por medio de él y de su obediencia nosotros, entonces, al creer en ese Cristo, somos constituidos nosotros justos delante de Dios. El punto es de que entonces nuestra vida pecaminosa, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios sin Cristo, somos rechazados, no hay relación porque hay pecado y el pecado nos separa. Pero cuando nosotros ya recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y somos constituidos entonces justos porque entramos por la puerta de la salvación, entonces ya es Jesucristo que está enfrente de nosotros y entonces Dios ve a Jesucristo en nosotros y por eso nosotros somos constituidos justos y podemos estar nuevamente en relación con Dios. Entonces Adán fue el primer hombre y a través de él vino el pecado. Entró el pecado al mundo. Pero Jesús, que es llamado el último Adán, que está en 1 Corintios 15:45, vamos a ver, leamos 1 Corintios 15:45 para que veamos justamente lo mismo o relacionado a lo que dice en Romanos 5:19. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesucristo, el último Adán o el postrer Adán. Entonces veamos, Adán trajo condenación, Jesucristo trajo justificación. Adán trajo muerte, Jesús trajo vida eterna. Adán cerró la puerta del Edén, Jesús abrió la puerta del cielo. Entonces, Jesucristo, Cristo mismo es la puerta que se abre para que nosotros entonces podamos tener relación nuevamente, se restaure la relación entre Dios y la humanidad. Eso es lo que hace Jesucristo. A través de Adán, nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos nosotros hay pecado en nosotros. Pero a través de Cristo nosotros recibimos una nueva vida. No hay otra forma de tener nueva vida y de quitarla, esa herencia o naturaleza pecaminosa, si no es por medio de Cristo Jesús. Leamos en 2 Corintios 5:17. Este es un versículo que muchos no lo sabemos y justamente viene a solidificar esta parte de que Jesús, por medio de Jesús ahora recibimos vida eterna, una nueva vida. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros estamos en Cristo, entonces somos ¿qué? Nuevas criaturas. El pecado que había en nosotros, que nos hacía culpables delante de Dios y que la pena o el castigo o eh, la paga de ese mismo pecado era que la muerte. Entonces ahora ya no tenemos esa muerte, al contrario, tenemos vida porque todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Con una persona, así como nosotros, los que hemos creído, hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, te dejamos atrás toda nuestra vieja naturaleza de pecado y recibimos una nueva identidad en Dios. No quiere decir con esto que no pequemos, no bien, pecamos porque nuestra naturaleza humana seguimos teniéndola, pero ahora tenemos nosotros la oportunidad
de poder ir y correr, lo que no hizo Adán y Eva, correr a los pies de Cristo y decir, Señor, perdónanos porque hemos pecado. Señor, perdóname porque pequé. Entonces, esa es la nueva identidad que tenemos en Dios, reconocer que hemos pecado y podemos correr delante del Padre, porque en Él tenemos un juez justo que viene y nos da el perdón de nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonarnos. Pero la idea no es que sigamos pecando, la idea es que nosotros vivamos en la santidad que Dios también nos llama, pero es parte de la identidad nueva que Dios nos da cuando somos hechos criaturas nuevas. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué sucedió? Vamos a ver un poco qué es lo que nos cuenta Mateo 27, capítulo 27, versículos 50 y 51. Algo sucede. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, sucedió algo. Y ahí es donde tenemos nosotros la entrada hacia el Padre. Mateo 27, 50, 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué sucede? El velo del templo se rasgó, y se abrió entonces el acceso, o un acceso directo hacia Dios. En el tabernáculo y el templo de Israel, había un lugar especial. Recordemos que ya nuestro hermano Roddy también ya nos habló, nos enseñó al respecto de las partes del tabernáculo. Había un área muy especial y este es conocida como el lugar santísimo, donde estaba justamente la presencia de Dios, donde descansaba el arca del pacto, en donde se hacían los sacrificios para el perdón de los pecados una vez al año. Ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Como un lugar físico. Ahora, solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año y siempre con sacrificios de sangre. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para que nosotros pudiéramos entonces tener entrada directa al lugar santísimo, a la presencia de Dios? Derramar su sangre. Sangre de un cordero sin mancha. Entonces, el velo, cuando estudiamos la parte del tabernáculo, vemos que el velo era algo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Lo que hace esto, o lo que representa esto, es la separación que había entre Dios y el hombre, porque no había acceso directo. El sacerdote tenía que también tener un ritual, tenía que santificarse, tenía que vivir fuera de pecado para que entonces, esa vez al año que se hacía la remisión de pecados, él podía entrar, pero tenía que entrar limpio. Incluso se cuenta de que los sacerdotes usaban algún tipo de campanillas alrededor de sus ropas para que cuando iba caminando sonaban. Si en algún momento llegaba a entrar y no estaba limpio de pecado, porque antes tenía que haber hecho un sacrificio para la limpieza de sus pecados, él podía caer muerto. Entonces, cuando dejaban de sonar los cascabeles, era seña de que el sacerdote había fallecido delante de la presencia de Dios. Pero ahora podemos nosotros ver que este nuevo camino se abre. Ahora ya no tenemos o no dependemos de un sacerdote que entre en representación nuestra, sino que ahora todos tenemos acceso directo a Dios. Jesús abrió un camino nuevo y un camino vivo, porque para cada persona lo que nos queda es acercarnos a Dios sin necesidad ahora de sacrificios ni rituales. Simplemente podemos acercarnos confiadamente delante de Dios. Antes, solo los sacerdotes podían entrar en la presencia de Dios. Ahora, todo el que cree en Cristo tiene acceso directo a Dios. Tanto tú, hermano, como yo, podemos entrar directamente delante del Padre. Ya no necesitamos a nadie más que nos represente. Tenemos acceso directo al Padre. Ya no hay entonces una espada encendida que esté bloqueando el acceso, ¿verdad?, al árbol de la vida, porque Jesucristo mismo es la vida y la vida eterna. En Juan 14:6, Jesús mismo dice, justamente otra vez con los yo soy de Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué nos dice esto? Que no hay nadie más que pueda darnos salvación. La salvación es un regalo de Dios. En Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no nos pide que intentemos nosotros ganarnos la salvación con buenas obras. No, ya nos lo enseñaron. No es por, o sea, debemos de hacer buenas obras porque ese es el fruto de la salvación que nosotros hemos alcanzado, pero no para ganar la salvación que hagamos buenas obras. La salvación es un regalo de gracia que recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús, en Jesucristo. Muchos creen que pueden llegar a Dios a través de su propio esfuerzo, pero no, la Biblia es clara y dice que solo hay un camino. No hay dos, no hay tres, no hay un fulanito, no hay una sutanita, no. Solamente por medio de Cristo Jesús, que es el camino, podemos llegar al Padre. En Hechos, capítulo 4, versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es? Cristo Jesús. Jesús es la única puerta que nos lleva a la vida eterna. Entonces, ¿en qué podemos concluir? Vamos a ir cerrando ya esta noche y vamos a orar también. ¿En qué podemos concluir entonces? Que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, todo parecía que estaba perdido, ¿verdad? La humanidad se quedó separada de Dios y estaba bajo el peso del pecado. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia no deja a la humanidad sin esperanza. Al contrario, da esperanza, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa, esa es la esperanza que nos dio a nosotros, que Jesucristo vino a darnos vida. Cristo vino a restaurar lo que se perdió en el Edén. La puerta se cerró, pero ahora está abierta una nueva, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros podamos tomar la decisión de estar en el lugar correcto, estar con Cristo Jesús. Dios mismo, cuando le hace ver al pueblo de Israel, cuando está el monte Gerizim y el monte Ebal y muestra las maldiciones y las bendiciones, Dios mismo dice, a través de su profeta, dice, a través de Moisés, dice, a los cielos y a la tierra llamo como testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hoy, este es el llamado a nosotros. Escojamos entonces entre la bendición y la maldición, entre la vida y entre la muerte. Dios nos da una oportunidad de que podamos escoger y que escojamos la vida eterna en Cristo. O si no queremos la vida eterna en Cristo, entonces está la separación eterna de Dios. Si aún no has entregado o no has creído y puesto tu confianza en Cristo, este es el momento. La puerta está abierta, pero un día va a ser cerrada para cuando Cristo regrese. No esperes más. Hoy es el día de salvación, como lo dice en 2 Corintios 6:2. He aquí y ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Hermanos, amigos, si alguno de ustedes se ha alejado del Señor y cree que su relación se ha arruinado con Dios porque han decidido seguir al mundo, han decidido seguir su propia carne, o tú que no has querido recibir al Señor, no has querido aceptar a Cristo como tu única salida para tener vida y que tu vida sea transformada, este es el momento. No hagas como otros que escuchan su voz y la desprecian, como dice en Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcan su corazón. Hoy es el día de salvación. Corre a Jesús, corre a ese camino, corre a esa puerta, porque Él es la única que puede darnos salvación. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo. Yo quiero por favor que todos nosotros podamos orar, aquellos que saben en su corazón de que no están a cuentas con el Señor. Aquellos que están caminando con un pie en el mundo y un pie en el reino, decídanse hoy, porque justamente la palabra dice de que bien si fueras tibio, perdón, que fueras caliente o fueras frío,
porque tibio te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice el Señor. Hoy es el tiempo para que nosotros podamos ir delante del Señor y dejar de ser tibios o dejar de estar viviendo separados totalmente de Dios. Porque Adán y Eva, que no vieron la promesa, pero ellos creyeron en su corazón esa promesa e instruyeron a sus hijos, aunque pues Caín hizo lo incorrecto, pero a partir de ahí se fue dando la instrucción de Dios en la vida de ellos y a buscarlo y dar ofrendas agradables. Nosotros hoy tenemos la bendición de poder conocer esa promesa que se ha hecho ya vida, que es Cristo Jesús. Hoy es el día. Si tú estás caminando con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, por decirlo de esta manera, un pie en el reino, arrepiéntete y traslada tu pie al reino, porque no vas a un buen camino, porque un día el camino se va a separar, va a ser tan ancho que vas a quedar o en un lugar o en el otro. Y es mejor que quedes del lado del reino. Así como dijo Moisés en el monte Bali, en el monte Gerizim, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Decide pues la bendición, decide pues la vida. Hoy es lo que puedo decirles a ustedes que la palabra del Señor dice. Y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por la puerta que se ha abierto. Sabemos muy bien, Señor, de que nuestro pecado nos aleja de ti. Y hemos estado muchas veces viviendo apartados de ti, Señor, sin vivir en la santidad que tú nos llamas. Padre amado, hoy queremos correr hacia ti. Hoy es el día de salvación. Hoy corremos hacia ti, Señor, sabiendo que solo en ti encontramos la salvación, solo en ti encontramos vida eterna. Nuestra vida no ha estado como tú quieres que sea. Hemos visto que nuestra vida va de mal en peor muchas veces, pero hay una solución, el que podamos ser transformados como nuevas criaturas. Pero el ser transformados como nuevas criaturas es que solamente es que estemos en ti, Cristo Jesús, haciendo y obrando de acuerdo a tu palabra. Y hoy, Señor, arrepentidos, Señor, hoy ponemos nuestro corazón delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor, y reconocemos que hemos querido hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y esto nos ha llevado a que nos apartemos de ti, que no hallemos gracia delante de ti. Padre amado, hoy queremos, Señor, pedirte con nuestro corazón que perdones nuestros pecados, que limpies nuestro ser, Señor, y que podamos encontrar entonces la gracia y la bendición delante de ti, y que entonces podamos ser nosotros hallados con gracia y podamos ser salvos. Padre amado, te clamamos por esa salvación, Señor, y también pedimos por aquellos que hoy tal vez han querido cerrar su corazón y no han querido decidir lo correcto, que es la vida. Padre amado, toca sus corazones, que en su momento puedan ellos recibir ese regalo grande, tan grande, que es la salvación. Gracias, Señor, te damos esta noche por nuestras vidas, Señor, y por aquellos que han decidido dar ese paso de fe, que es recibirte a ti como su Señor y como su Salvador. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.